En 3 días, 3 mujeres fallecieron de esta forma, cruel y brutal. ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son justamente las herramientas de prevención que se tiene con respecto a algunos hombres violentos que tienen ya todas las características de ser potenciales feminicidas? Se hacen las denuncias correspondientes, como el caso del hombre que asesinó a su ex hijastra, pero luego termina en una tragedia. La doctora Alejandra Peralta Merlo expresaba a través de sus redes sociales estas estadísticas. 2023, hasta el momento, con un promedio de 4 feminicidios al mes, superior a años anteriores. Entre el 2019 al 2022 se registraron 3 feminicidios al mes. Y si el problema empeora, es porque las estrategias no son suficientes y debemos evaluarlas. Y justamente con la intención de hablar un poquito más sobre esto, estamos en contacto con la doctora Alejandra Peralta Merlo. Ella es doctora, por supuesto, y magíster también, quien amablemente nos atiende a esta hora para hablar de esto. Doctora Alejandra, te vemos, te escuchamos. Muy buenas noches y primeramente gracias por atendernos. Muy buenas noches a toda la amable teleaudiencia. Sí, efectivamente, como estabas relatando, estas cifras alarmantes que ya no pueden seguir siendo solamente cifras estadísticas. No podemos acostumbrarnos a estos números y que sean números fríos, que veamos todos los meses que sigan aumentando casos y que nuestras instituciones encargadas de la prevención tan solo en sus páginas contemplen estas cifras, sin poder llegar a lo que verdaderamente necesitamos como sociedad, que es la erradicación del problema, ¿verdad? Entonces, si efectivamente cumplimos 100 días en este 2023 y se registraron 13 feminicidios ya en lo que va del 2023, entonces esto arroja un promedio de un feminicidio por semana. Esto es gravísimo y comparado con años anteriores, 2019, 2020, 2021, 2022, se mantenían las cifras de 35, 36, 37 feminicidios al año, lo cual arroja un promedio de 3 feminicidios al mes. Entonces, en estos primeros 100 días del año estamos aumentando estas estadísticas, pero no tenemos que quedarnos solamente con las estadísticas. Tenemos que realmente encontrar estrategias, políticas públicas de prevención que puedan llegar a erradicar el problema. Ya nos dimos cuenta que el simple aumento de la pena no hace que el problema merme, que los feminicidios terminen o que se reduzcan, ¿verdad? Se aumentó la pena, pasó de 3 años a 6 años, sí. En los casos de violencia familiar, en los casos de feminicidio a 30 años, la pena máxima que contempla nuestro Código Penal para los casos de feminicidio, y sin embargo esto no hace que la pena de alguna manera pueda incidir en que la conducta del feminicida cambie, ¿verdad? Es decir, esto evidentemente el sistema penal no es suficiente. Tenemos que enfocarnos en estrategias de prevención. Paraguay particularmente se aboca mucho a lo que es la protección de la víctima. Sin embargo, notamos que esto tiene un común denominador en el hombre violento, en la violencia de género, que es sobre lo cual hay que trabajar. También hay que trabajar sobre el victimario, cosa que en Paraguay lastimosamente no se adopta como política pública y se observa en otros países que contemplan esto como política pública, que los índices de violencia familiar se reduzcan. Doctora, es demasiado importante hablar de esa parte justamente porque en uno de estos 3 casos, que son los más recientes, decía yo, en los últimos 3 días tuvimos 3 feminicidios nuevamente en nuestro país. En uno de los casos, un hombre que asesina a su hijastra o a su ex hijastra, el hombre ya tenía denuncias encima, denuncia de abuso sexual en niños, no podía salir del país, no podía portar armas. Sin embargo, tenía una restricción para no acercarse más a la vivienda. Sin embargo, el hombre va a la vivienda, la que tiene restricción, termina asesinando a una de las menores de la familia. Evidentemente lo hizo con un arma que no podía portarla tampoco. Las denuncias estaban hechas, las medidas estaban impuestas. De igual forma, no se pudo evitar
que este hombre cumpla con su cometido, que en realidad era mucho más trágico de lo que terminó siendo, pero afortunadamente lo pudieron detener. Uno ve este tipo de casos y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Se hacen las denuncias y por supuesto que vamos a seguir instando a que la gente realice las denuncias. Pero luego uno ve que suceden este tipo de cosas y dice en qué verdaderamente deriva una denuncia y dónde está fallando el sistema a la hora de proteger justamente a las víctimas ya de violencia que están denunciando para no llegar a estos casos que terminan siendo fatales. Sí, por un lado tenemos las denuncias que se realizan y por otros lados tenemos las cifras negras, es decir, los casos de violencia familiar que no llegan a denunciarse, que no llegan al sistema penal justamente, ya sea por temor a represalias, por desconfianza en el sistema de justicia, por amenaza en el seno familiar y porque precisamente se trata de esa persona que a la que le entregamos la confianza, ¿verdad? Es decir, entonces esto se tiene que trabajar de manera integral, tanto el sistema de justicia que tiene que dar condenas ejemplares, respuesta ejemplar para enviar un mensaje de compromiso de la justicia. Por otro lado, también las políticas de prevención. ¿Qué le estamos dando a esas mujeres que dependen económicamente del hombre como un aliciente, como un incentivo, diciéndoles no están solas, ustedes pueden denunciar y tienen de este lado el compromiso del Estado para apoyarles, ya sea a ustedes, para que puedan integrarse al sistema laboral, para que puedan tener una contención en los casos en los que tienen hijos, no saben cómo seguir manteniéndoles cuando tienen una dependencia económica del hombre, para que realmente puedan tener esa libertad de salir del ciclo de la violencia. Luego también tenemos que contemplar al victimario en sí. ¿Por qué? Porque si no, esto se convierte en una puerta giratoria. El sistema penal se convierte en una puerta giratoria para ese hombre violento que entra una vez, sale de vuelta a la sociedad y vuelve a cometer la misma conducta violenta con la siguiente pareja. Entonces de vuelta entra y sale y se convierte en una puerta giratoria y finalmente, ¿qué es lo que tenemos como respuesta? Tenemos hijos sin padres, hogares destruidos y evidentemente en los casos más graves en los que llegan los feminicidios tenemos hijos huérfanos, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que evitar porque este problema ataca el núcleo más esencial de nuestra sociedad, que es la familia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que proteger desde la prevención y también enfocándonos, repito, al victimario en lo que es salud mental, en lo que es tratamiento de adicciones, en lo que es alcoholismo. Entonces son un montón de factores que se tienen que contemplar porque la violencia familiar existe, crece día a día y llega a feminicidios y estamos llegando a cifras que antes no teníamos, ¿verdad? Al contemplar la figura del feminicidio lo que hacemos es visibilizar el problema y poder contar hoy con números reales que antes no teníamos. Pero sin embargo, comparando con años anteriores, estas cifras van creciendo y nuestras autoridades realmente deben contemplar esto como un problema ya grave en el cual tienen que involucrar todos los recursos necesarios. Si es necesario implementar las tobilleras electrónicas para bajar a ese primer grupo de personas que están procesadas por casos de violencia familiar como a modo de prueba, pues que sea así, ¿verdad? Que se contemple en el presupuesto y que realmente la política criminal esté orientada a identificar las causas, a concentrarse en, se conocen como focos de calor, cuáles son de repente los lugares donde más ocurren o las temporadas en las que más suceden. Si ustedes se fijan, en el mes de marzo, por ejemplo, no tuvimos casos de feminicidio. ¿Por qué pasó esto? Ocurre más después de los fines de semana, ocurren más casos los domingos. Es decir, tratar de manejar la mayor cantidad de variables posible para armar mapas de calor, mapas de riesgo que permitan identificar digamos, indicadores frecuentes y llegar a prevenir. También necesitamos un sistema de respuesta rápida y efectiva a través de la Policía Nacional,
que dice estar capacitada en números de agentes policiales para poder dar una respuesta efectiva en el caso de que las tobilleras electrónicas realmente puedan bajarse a este grupo meta, ¿verdad? Y aplicarse a personas que estén denunciadas por casos de violencia familiar, ¿verdad? Una respuesta efectiva, una respuesta rápida que realmente en comparación con otros países donde está siendo utilizada, las cifras decrecieron, las cifras bajaron y esto resultó efectivo. Entonces, comparar con otros países estrategias que han dado resultados y bajarlas en Paraguay, pero repito, tomar esto como prioridad porque realmente las cifras son alarmantes y no podemos seguir lamentando más muertes de mujeres por cuestiones de género. Asimismo, doctora, y también consultarte de paso, ¿qué se tiene con respecto a, bueno, la cantidad de denuncias que se realizan y la cantidad de acciones que hay con respecto a estas denuncias, ¿verdad? No sé, el seguimiento, cuándo verdaderamente se sabe si es que el problema está medianamente controlado después de las denuncias, se sabe si es recurrente la violencia y vuelven a hacer otra denuncia. ¿Qué sabes, doctora, con respecto a estos números, si es que tenés, por supuesto, los datos? Lo que tenemos que saber es que el feminicidio no es algo que ocurra, digamos, de golpe. Siempre le precede actos de violencia. Es decir, para llegar al feminicidio, antes se tuvo que haber llegado a otro tipo de violencias, los casos de abuso sexual, casos de violencia física. Antes de la violencia física se tuvo que haber llegado a un maltrato verbal. ¿Por qué? Porque la violencia va en escalada. Entonces, estos casos generalmente ya vienen precedidos de denuncias anteriores. ¿Qué se hizo en esos casos? ¿Qué se hicieron en estos casos de denuncia? Realmente el sistema penal está abarrotado, más aún los juzgados de paz, donde se activa la ley 1100, que es una ley de prevención, ¿verdad? Que digamos la sanción más alta a la cual se llega es la separación o el alejamiento de la persona violenta del hogar. Entonces, nuestros jueces de paz realmente ya no dan abasto con los casos de denuncias por violencia doméstica. Pero repito, ni el sistema de justicia en los casos de violencia doméstica con la ley 1100, ni en los casos de violencia familiar, el artículo 229 en la Fiscalía, van a dar abasto si no se trabaja desde el aspecto de la prevención. Entonces, la violencia es una cuestión que hay que atacarse desde las escuelas, y hay que empezar a construir una sociedad de paz. Entonces, trabajar desde la prevención es fundamental y, repito, trabajar en lo que es salud mental. El Ministerio de Salud tiene que realmente tener una inversión importante y considerable en lo que es salud mental, trabajar de cerca con los hombres que están procesados por casos de violencia familiar y tomar ejemplos que resultaron bastante bien, como el caso de Uruguay y el caso de Costa Rica, donde también tenían índices elevados y se pudo trabajar desde esta perspectiva y lograron reducir las cifras. Entonces, tomar esas buenas prácticas de países vecinos y replicarlas en Paraguay, porque evidentemente, como decía esta mañana en el tuit, si nuestras cifras van aumentando es porque nuestras estrategias son insuficientes. Y no basta con tener la normativa más avanzada, ni tener regulado, ni tener las penas más altas, si nuestras políticas de prevención son ineficientes, y así podemos calificarlas hoy con estas cifras que van en aumento. La forma de ejecutar, ¿verdad? Qué importante sería poder tener estas tobilleras electrónicas que mencionabas, pero no sé hace cuánto tiempo se está tratando de incorporar eso y el presupuesto parece luego inexistente, imposible para ese tipo de cosas, pero al menos en este tipo de casos se debería empezar a ver como algún tipo de prioridad, así como también la educación con respecto a las mismas recurrencias que pueden tener incluso los niños que ya tienen algún tipo de indicio de violencia, ¿verdad? Qué importante es el trabajo preventivo desde la educación y desde justamente estas actitudes que pueden ser recurrentes incluso desde que son muy jóvenes, porque últimamente, doctora, también se están viendo casos de violencia, mucha violencia, no solo hacia las mujeres, sino una violencia que parece una sarna social que vemos últimamente desde chicos que son muy, pero muy jóvenes y que ya muestran conductas que son sumamente violentas. Así mismo es, la violencia se replica. Lastimosamente,
los niños que viven en estos entornos de violencia tienden estadísticamente a replicarlos después en la edad adulta, así como los casos de abuso sexual también, pueden generar, digamos, dos vertientes, dos aspectos. O la persona se vuelve completamente retraída o la persona se vuelve también violenta, pero lastimosamente se replica la violencia. Y es así, tenemos que empezar a trabajar desde el aspecto de la prevención. Hay una máxima que siempre suelo utilizar: dime cuánto inviertes y te diré cuánto me importa, ¿verdad? Es aplicable al Estado paraguayo: cuánto se invierte realmente en educación, cuánto se invierte en prevención, cuánto se invierte en lo que es erradicación del problema de violencia familiar, cuánto se invierte en prevención de casos de abusos a niños y niñas. Y finalmente vamos a saber cuánto le importa al Estado que esto realmente pueda erradicarse como problema social. Cuánto verdaderamente les importa a las familias, así como profesan tanto, con tanta euforia en tantos casos. Muchas gracias, doctora, por tu tiempo, por exponer para nosotros estas estadísticas que son tan preocupantes y por sobre todo algunas perspectivas de lo que podrían ser posibles soluciones que en definitiva son sumamente necesarios de implementación urgente en nuestra sociedad y nuestro sistema penal. Muchas gracias. Por nada, a las órdenes. Hasta luego. Bueno, la doctora Alejandra Peralta Merlo, doctora en Derecho y también magíster en Derechos Humanos, exponiéndonos, Elvio, estadísticas que son realmente impactantes, lo que va de casos de feminicidio en estos cortos meses que tenemos del año 2023, que está superando ampliamente desde lo que fue el 2019 al 2022, un feminicidio por semana. No es poca cosa.